¿Quieres que te preste la cuenta paga para que no se cierren 40 minutos? Pues sí, sí se, Sí, ponme pues de co-host. tendríamos que volver a conectarnos. No, ponme de co-host. A ver, ¿cómo hago eso? No sé. Creo que vas a mi nombre y pones así como volver anfitriona, coanfitriona y así no te ¿Y debería por qué si cerrar porque apago. se supone que Zoom estaba dejando libre el tiempo? ¿Saben qué pasó? Pues Pero es que se ve que no. también depende cuando citaron, qué duración le pusieron. Si de pronto quedó una duración corta, pues él la termina, aunque siendo No, gratis, se podría poner una duración más larga. sí, yo le Listo, puse ya de estoy 2 yo de horas. host. Te debe durar hasta el infinito. Sí, Tranquilo. Listo, raro, Listo. raro. gracias. Seguramente ya no se puede. Hasta el infinito y más allá. Listo, Iván, Más allá. seguimos. Listo, entonces termino con este dispositivo. Les estaba mostrando entonces el final. Pues era el prototipo como nos explicaba el profesor en la ruta de viaje. Y la idea era la idea es que ellos armen sus rollos de la biografía familiar. Y ya para no alargarme la cuestión, también propuse, pero no lo envié al profesor, unas cajitas viajeras. La Qué idea es chido. que, pues, maletas viajeras, también pues basado como en esto que vimos de las cajitas de fósforo y eso, que esa historia me encantó, y la idea es que hayan objetos que estimulen una narración o que nos lleven Wow. a contar cosas. Entonces está el Eso está periódico, divino. hay un libro, ¿Qué es esa preciosura? Está entonces hay un preciosísimo, yo quiero. librito y otras cosas. Entonces la idea es que a partir acá hay unos billetes de época, un cepillo de dientes. Pues la idea es que a partir de Después, estos objetos podamos pues como incentivar o originar un relato, ¿no? Y acercarlos por supuesto a la historia, a las ciencias sociales, pero que ellos también puedan narrar desde su experiencia propia y de su familia algo cotidiano que sea más acercado, Okay. pues más cercano, perdón, a ellos. Muchas Tremendo, gracias. tremendo, un gran trabajo, Iván, muy bien. ¡Bravo! Me gusta, me gusta mucho Muchas cómo gracias. combinas muchas cosas, o sea, no solo este dispositivo que es conocido y que se asemeja al Kamishibai, sino que además es portátil, que está contando nuestras propias historias familiares, pone nuestros nombres, es hacer un storyboard de nuestra propia vida, la podemos guardar en el bolsillo, pueden generar cientos de conversaciones, o sea, es absolutamente útil. Y esa recreación de la maleta como el cuento de la caja de fósforos es absolutamente potente y esos objetos en escala son absolutamente encantadores. Fantástico, fantástico trabajo. Cuando empezaste a hablar, dijiste algo que me parecía muy importante retomar en esta conversación, y es que lo prioritario es el asunto de los relatos, de que hay que promover los relatos. Justo antes de conectarme, tenía una conversación muy interesante con Luz Ángela Ortiz, que está conectada aquí también, colega de nuestro diplomado, quien me decía, a mí me genera angustia saber que no solo promovemos los libros, sino que hay otras maneras de hacerlo, y esto para mí ha sido un aprendizaje, y tú lo acabas de hacer de una manera muy potente, y el video un poco lo muestra, y lo mostraba también experiencias como que les dejamos en la ruta número 15, como las bibliotecas humanas, por ejemplo, donde nosotros mismos somos libros y nosotros mismos somos historias. Entonces, ¿hasta dónde nos cerramos o nos abrimos a la idea de entender, de ser librocéntricos de alguna manera? ¿O cómo podemos de alguna manera pensar en las historias más allá del libro escrito? También hacía reflexiones como la tecnología ha descolocado y ha puesto en crisis al libro como objeto, y por eso el arte de alguna manera ha rescatado el libro como objeto y ha creado cosas fantásticas como el libro álbum, el libro objeto y otras cosas. Pero normalmente el internet y los PDFs han puesto en crisis realmente el libro como objeto, y por eso nuestra labor creativa de encontrar ese objeto desde lo digital, desde lo virtual, pero desde el arte, como otras posibilidades de provocar relatos, es tan interesante. ¿Quién más quiere decir algo al respecto o compartir sus procesos? Empecemos ya Yo como a quiero compartir decir nuestros algo. procesos. Liliana tiene la mano avanzada. ¿Sí, Levantada la Liliana? mano. No, para complementar lo que estás diciendo, Edwin, no solo el Internet, no solo la virtualidad, sino que si pensamos como me han escuchado varias veces decir, que en el centro de lo que hacemos están los sujetos y sus relatos, pues en realidad creo que la propuesta de este diplomado es volver a la raíz, es volver a lo ritual y mítico que implica el hecho
de compartir, crear y circular, digamos, esas historias. Entonces, si bien, por supuesto, como estas nuevas tecnologías nos han puesto, digamos, no sé, o sea, han descentrado precisamente al libro como el centro, digamos, de la promoción de lectura, también si lo vemos más como desde una mirada del pensamiento tecnológico y de lo que han sido las tecnologías a lo largo de la historia de los seres humanos, en realidad lo que estamos haciendo es volviendo a la raíz y es como volver a reconocer esos otros medios a través de los cuales podemos relatar y relatar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, esa es precisamente la apuesta de este diplomado. Si este diplomado se llama Diplomado en Promoción de Lectura, Comunidades y Territorios, es porque la pregunta central del diplomado siempre ha estado puesta allí, en cómo reconocer, valorar precisamente como esa diversidad cultural con la que contamos en nuestro país y en otros países de América Latina, y cómo podemos hacer una mediación mucho más de la mano con las comunidades a través de otros textos y otras formas de relatar que no son las, digamos, de la cultura libresca, en palabras de Juan Domingo Argüelles. O sea, no solamente el libro como objeto cultural, sino cómo empezamos a reconocer y articular el libro, por supuesto, también con estas otras formas de relatar. Muchas gracias, Lili. ¿Quién más quiere opinar o aportar o compartir sus propuestas de dispositivos? Y hacemos una conversación también sobre el trabajo, porque creo que ya podemos ir empezando sobre los trabajos de cada uno y cada una. Bueno, yo quisiera, ya que están tan participativos hoy, Perdón. invitar a Amalia a que comparta su estrategia. Perdón, sí. Es que no encontraba cómo quitarme el mute, perdón. Es que justamente lo estoy haciendo ahora. Me siento. Estoy aquí armando la caja de mi lonchera colombiana, fanzine de ultramar, libro cartonero de ultramar. Fue muy bonito porque todo mi proyecto lo he venido pensando en digital y esto me cuesta mucho trabajo porque no me gustan los libros digitales. Entonces, como este choque de no estar con las personas en cuanto a lo que estoy haciendo de promoción de lectura, me ha dado muy duro porque quisiera como darles algo físico y me gustó porque esa era una forma de estar cerca. Alguna vez vi que los vendedores de harina en Estados Unidos, cuando hubo la crisis en los años 20, 30, imprimían en los sacos de harina patrones de colores y patrones con figuras y las señoras lavaban los sacos y armaban la ropa con eso. Y me encantaba porque es un packaging que se convierte en algo más, ¿no? Okay. Algo para la casa. Entonces ahí, cuando empecé a hacer como todas las encuestas para ver qué le hacía falta a la gente colombiana que estaba por fuera, lo que más nos hace falta es la comida, porque somos unos dragones brutales y porque la mamá nos da comida, ¿no? Entonces nos falta la mamá, nos falta la comida. Entonces pensar en la lonchera colombiana, como el packaging que se convierte después en libro, pues me parecía como una buena idea. Pero claro, hay que meterle un sándwich de huevo, un jugo de guayaba. A diferencia de James, a mí no me han dicho nada, entonces quisiera saber. Oiga, pero hoy es el día de las peinadas, pues. No. A mí me parece interesante el tema de la lonchera porque nos recuerda mucho nuestra infancia, nos recuerda mucho el amor y el cuidado con el que el otro nos empacaba los alimentos. De verdad, o sea, la idea tradicional del jugo de guayaba y del sándwich de huevo y de todas estas comidas tradicionales que acompañaron nuestras loncheras durante décadas no es otra cosa que la propia tradición colombiana de lo que somos. Y por eso estaba pensando en que no es solamente ese dispositivo de la lonchera, sino como tener algo así como un sándwich de huevo o un jugo de guayaba, como esas comidas típicas que las mamás nos entregaban, como historias típicas, historias que nos recuerdan lo que somos, historias que nos recuerdan la raíz. ¿Qué analogía podría hacerse con una historia como si fuera el jugo de guayaba, como si fuera el sándwich de huevo? ¿Me hago entender? Me refiero como a esas historias deliciosas de nuestra tradición que nos permiten ser lo que somos de alguna manera. Y que cuando uno los llevaba y lo abría en el colegio, se había regado el jugo de guayaba y esa
vaina olía espantoso. Con el banano cocinado, pecoso. Con el banano Ay, pecoso ya todo, ay, el ya todo negro. banano. todo estripado. Eso en psicología se llama la presencia ausente. Qué lindo. Explícame un poquito más eso. Eso quiere decir que nosotros los seres humanos estamos hechos de símbolos y nuestra vida toda es simbólica y a través de eso es que nos comprendemos y nos entendemos. Dentro de los procesos en psicología para la crianza hay relaciones entre los padres y los hijos, hablando de los padres y los hijos, en donde muchas veces están presentes, pero están ausentes, ¿sí? O sea, aunque esté en presencia física, están absolutamente ausentes porque no ven al niño, no lo entienden, tal. Pero en este caso, lo dije mal, ¿no? En este caso, esa ausencia, cuando uno va al colegio y que se desprende por primera vez de su mamá o de su familia, de su nido, que es la casa, pues entonces hay algo, cuando uno abre la lonchera, aunque se le haya estripado, lo que se acuerda de la mamá, y la mamá se ha hecho presente ahí, aunque no esté. Esa es la ausencia presente. Entonces es como cuando algunos niños recién entran al jardín, llevan la cobijita o algo que les recuerde la conexión con su casa, ¿sí? Y eso genera unas posibilidades muy grandes de seguridad, de confianza, de amor, bueno, porque sentirse amado da más fuerza que sentirse fuerte. Es verdad. Entonces, bueno, eso por ahí, ¿sí? Porque hay presencia presente, presencia ausente, ausencia presente y ausencia, ¿sí? Como en Y fíjate, sí, tienes toda la razón, porque cuando uno abría la lonchera en el colegio, uno también a veces compartía y hacía como picnic con los compañeros y compartía cosas. Estaba pensando en que esas compartires también son, en últimas, compartires familiares. Y pensaba que las loncheras pudieran compartirse historias, Amalia, o ilustraciones o pequeños cápsulas. Son Pensaba libros. también, sí, sí, sí. O sea, pensaba que hubieran inventado donde yo pudiera tener una lonchera, tú pudieras tener otra y nos sentamos a compartir historias y a armar la lonchera como quisiéramos. Pensaba también en esas cosas de la infancia que son muy propias de esos juegos transaccionales como de las láminas, de las monas que yo cambiaba, intercambiaba por otras figuras, que a veces, pues no sé cómo era la infancia de los demás, pero yo las solía guardar en mi lonchera y no solo cargaba la comida, sino que cargaba esas monas. Entonces yo llegaba a intercambiar monas con otro, o los tazos que uno jugaba con los otros niños. Entonces, esa figura del intercambio de historias me parecía que puede ser una metáfora de pronto potente para tu propuesta. Ahí hay que pensar que mi público objetivo está por fuera de Colombia, entonces le llega esto como una sola, un regalo, no es que haya muchas loncheras, hay una. No sé quién ha vivido por fuera, pero ahora le llega un chocorramo y es como si llegara el tesoro más grande del mundo, Claro. ¿no? Entonces es un poco como, me encanta eso que estás diciendo, Marta, me sirve hartísimo para esto que estoy haciendo y de pronto lo de los juegos tradicionales, pero no sé qué tanto haya más gente con más loncheras, porque normalmente había una bolsa de harina pan y era el tesoro, ¿no? ¿Sí me entiendes? O un mango. Ahí había pensado hacer como alianzas con Marca Colombia para ver qué podría ir dentro de la lonchera y Okay. jugar con la parte del packaging, como yo proveer el packaging de un grupo de alimentos que viajan, pero hay que considerar que son alimentos de tipo exportación. Mejor dicho, Entiendo. tiene toda su logística, pero si fuera para Colombia, una lonchera sí sería genial, maravillosa. Igual la idea es que cada caja tenga varias historias y tenga instrucciones para que tú también puedas armar tus propias historias, ¿no? Mm, ok, muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el trabajo de la compañera? Amalia no me deja chatear, es porque dice que solo el anfitrión y el coanfitrión pueden enviar mensajes. O sea, Ah, sí, cómo puedo ser yo coanfitrión? No entiendo. qué raro, porque tú puedes mandar mensajes. No me deja. Están mandando mensajes. Sí, pero yo no puedo.
Ya trato de hacer Yo algo. quería decir algo con respecto a la propuesta de Amalia, y es que también estaba pensando, Edwin, si me están oyendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, estaba pensando en lo que hicimos con del ñame espina al calabazo, esa estrategia epistolar de intercambio como cultural entre dos comunidades, que en este caso eran comunidades víctimas del conflicto armado, y que de alguna manera la lonchera también planteara una relación intercultural, es decir, en efecto, que esté dirigida a las personas que están fuera del país y que añoramos el chocorramo, el bombombón y la chocolatina jet, pero que de alguna manera sea una lonchera que pueda ser amplificada, que pueda ser expandida y que pudiera generar esos productos, digamos, y las historias que están dentro de esa lonchera, que entiendo son libros, pudieran conectarse con productos e historias también, digamos, propias de la cultura en donde esté la lonchera, si está en Bélgica o si está en Italia o si está en Chile, que pudiera ser enriquecida y expandida para que generara como un diálogo intercultural, pues que parta como de la idea de yo te cuento cómo es mi cultura, ahora cuéntame tú cómo es tu cultura y cómo podemos generar allí como un intercambio. Ok. Eso sería lo lindo de cuando esto salga libre por el mundo, porque ya no tienes tú el control de quién ve la lonchera, sino... A mí me pasó una noche, me llamó un exnovio, se me acabaron mis pieles rojas, se me acabó mi tres esquinas, Amalia. Déjame, recíbeme en Colombia, ya estás viendo Narcos, ¿cierto? Sí. Uno nunca sabe los productos culturales a dónde van a parar. Entonces sería buenísimo en ese caso. Lili, tienes razón, bonito. Ok. Porque siempre he pensado que ese tipo de cosas que quiero hacer, la idea es que los compartas con tus comunidades, porque una de las cosas que a mí más me aburría estando afuera era explicarme, ¿no? Explicar por qué el banano en la sopa, por qué el huevo al desayuno, que para nosotros es vacilar, es normal, ¿no? Pero para ellos no. Entonces tocaba siempre explicarlo. El chocolate el queso con chocolate era todo un drama. Eh, y tener historias que hablan de eso, donde eso está, te hace poderlo mostrar a través de una narración, de un cuento, sin tener tú que explicarte. No eres el bicho raro, sino que vienes con una maleta de cuentos tuya, ¿no? Y eso me parecía lindo en el Claro, compartir. tremendo. Bien, muchas gracias, Amalia. No sé cómo hacer ¿Alguien? que chatees, perdón, no, no estoy aquí mirando, no, no Bueno, entiendo qué no pasa. te preocupes. ¿Alguien más quiere compartir su trabajo? Yo quisiera proponer, ¿sí? ¿Quién? Fabio. En algún momento me gustaría escuchar la propuesta del herbario literario que Mayra había adelantado, que me gustó también toda la mutación que tuvo esa experiencia más adelante. Fabio, tienes la palabra. A ver si me alcanzo a ver. Ah, no, está al revés de la pantalla, esperen un segundo. Ya me veo, Te sí. vemos. Ahora sí, bueno, me veo un poco lúgubre, espérense, me veo la lámpara. Ahora sí me veo más lúgubre. Bueno, eh, la verdad, yo viendo los procesos, hay algo que me gustaría compartirles y tal vez se relaciona un poco con lo que había presentado, pero ya más para el proyecto general de los ejes, del eje transversal que estábamos hablando, que qué era lo que estábamos planeando, y es la posibilidad de crear y de conocer o cómo acercar a esas personas a la familia de la lectura, y sobre todo, cómo uno ser un mediador de la lectura, cuando a veces ni siquiera tienes libros, cómo conseguir los recursos. Y ahí, en la primera parte, en mi caso, yo estaba hablando de poderlo presentar desde personajes pequeños, pero de tamaño pequeño, Pulgarcito, Pulgarcita, Izumboshi, los duendes, las hadas, los gnomos, todo ese entramado a partir de la narrativa. Pero antes de eso, ¿cómo crear el proceso narrativo? ¿Cómo crear y qué materiales se pueden tener en el hogar para empezar a crear un proceso narrativo que no se hable de calidad de escritura, sino en la posibilidad, algo que me gustó mucho, es la posibilidad de la oralidad y de crear. Entonces, desde eso, tengo esta cajita, aquí no sé si la alcanzan a ver, es un libro de cuentos infinitos. A ver, así. ¿Sí se alcanza a ver más o menos? Sí, Sí, se ve súper. Entonces, ¿por qué es un libro de cuentos infinitos? Se hace esta es una cajita que me regaló una vez una mamá de un teclado de él. Estos de acá son los icopores con los que vienen empacadas las frutas ahora, como todos lo empacan en icopores. Entonces, estos de acá son icopores y estos son tubos de papel higiénico.
Entonces, lo que hicimos es crear un libro infinito de cuentos. ¿Cómo así? Entonces, empiezo. Había una vez, entonces uno saca y sale de acá, uno escribe varios personajes y escribe, había una vez un pianista. Entonces, había una vez un pianista que hacía pan de moscas. Que hacía pan de moscas, pero una bruja o una princesa lo hechizó. Y después de que lo hechizó, hasta que apareció, gracias, aquí me está ayudando mi esposa, hasta que apareció un príncipe y lo salvó y condenó al malvado y lo obligó a comer verduras. Entonces, la idea es que están varios elementos, varias acciones y varios personajes en cada una de las narrativas, o en cada uno de los tubitos y de las... Hay acciones, hay verbos como tal. Y mostrando así, se puede ver cómo las personas pueden empezar a construir un montón de cuentos infinitos y a generar una narrativa de la oralidad sin necesidad de decir es que no hay luz, es que no tengo dinero, es que no hay plata, no he podido comprar libros, porque no todo el mundo tiene el capital. Y la función de ser mediador de lectura no es mejorar al estudiante o al público, sino invitar a que le guste a uno la lectura. Y muchas veces la oralidad se pierde. Entonces, antes de empezar a hacer o proponerle a la gente, vamos a crear algo o vamos a hacer una actividad o a conocer los personajes, es qué es un cuento, cómo se construye un cuento. Y pues me basé mucho en la idea de, no sé si en la universidad los pusieron alguna vez a ver ese de Vladimir Prop, el de las raíces del cuento. Entonces, ¿cuáles son los 10 elementos del cuento de hadas? Entonces me acordé mucho de eso y desde ahí saqué una idea del proyecto. Ese es más o menos. Y no hablo más porque yo hablo hasta por las cosas. Gracias. Tremendo, Fabio, muchas gracias. Es como un gran animalario de historias y deja al azar muchas posibilidades de crear cosas diversas. Estaba pensando, y ya le doy la palabra a Liliana, que está pidiendo la palabra, estaba pensando en cómo conectar, por ejemplo, el ejercicio que César nos puso a hacer en su módulo con los emoticones y con otras ilustraciones. Entonces pensaba también como no solo con ciertas palabras generadoras, como tú lo planteas, sino con algunas fotos o con algunas pequeñas imágenes evocadoras, tú puedes complementar la historia. Inclusive imágenes que no sean tan claras para la persona para que la obligue a pensarse en interpretar qué es lo que me está tratando de decir esa imagen. Si es que me está obligando a comer verduras o es que me está llevando a hacer lasaña, no sé. O sea, Sí, imágenes que no sean tan obvias y que les acciones, permitan... las acciones finales, los resultados finales, le pedí el favor alguna vez a los niños que me dijeran cosas desagradables. Entonces ellos dijeron comer verduras, ver cómo se sacan los mocos, aunque a mí me gusta sacarme los míos, pero ver cómo se sacan los mocos de otra persona. Y entonces así yo puse los finales, o sea, las cosas desagradables y las puse como finales de los contenidos. Son 8 finales, 8 verbos y 8 acciones como con 20 personajes. Entonces se puede convertir en un conjunto de cuentos infinitos para la actividad con la familia, que es como lo que estaba pensando. Fantástico. Lili. No, pues solamente que quería aclarar que ahí hice un taller de énfasis, precisamente trabajamos los motores narrativos, pero aclarar un poco que los motores narrativos se centran es en la didáctica, pero o sea, eso significa también que un motor narrativo necesita, a veces, no siempre, de un dispositivo para desarrollar ese motor narrativo que tiene como ese objetivo de crear historias. Entonces, como para tener clara la diferencia del concepto de motor narrativo como un pretexto, como un diseño didáctico que se hace en torno a la creación de un relato, y el dispositivo que ya es el medio, digamos, material a través del cual se desarrolla ese motor narrativo. Quería hacer esa aclaración. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere dar una opinión sobre el trabajo que Fabio muy amablemente nos compartió? Ay, perdón, yo no estoy levantando la mano. Levanten la mano en la... Bueno, ¿quién dijo yo? Marta. ¿Quién? Sí, Marta. Listo, Marta y alguien más. ¿Amalia fue? ¿Quién fue? Listo, Marta. Te felicito, Fabio, me encanta. Eso me recuerda también cuando yo estaba enseñando hace muchos años a leer a los niños,
dije, ¿cómo hacemos para entusiasmarlos y que sientan que su escritura no tiene que ser al comienzo perfecta, eso de darles la bienvenida a esa comunidad, a ese club de los alfabetizados? Entonces, empecé a decirles que iban, bueno, hicimos, yo trabajé con origami, haciendo como, ahí pueden estar también como las imágenes, entonces, porque al hacer el origami, eso te da pie cuando el niño ya ve o ve esa figura, ese pedazo de papel que se convirtió en una figura, es casi es casi no, es un dispositivo que dice, ¡ah! Ahora hagamos una historia a partir de ahí. Entonces, esas palomas mensajeras que hicimos en origami se iban a la casa para buscar a alguien que le iban a dar un mensaje. Y entonces yo les dije, tienen que esconderlo en un lugar que ustedes vean que su mamá o su papá van a ver, seguro que van a ver y se van a sorprender. Y a los papás les dije, ustedes van a encontrar un mensaje de sus hijos en casa, y ustedes deben responderles de la misma manera buscando algún lugar donde vayan a encontrar donde los niños de verdad encuentren ese mensaje, aunque así no lo sepan escribir, no lo sepan leer bien, porque ellos vienen acá y juntos lo vamos descifrando. Y se creó un vínculo así como secreto a voces, como entre los papás y los niños, y lo que generó fue el deseo inmenso de los niños de escribir y escribir y escribir y escribir. Había una niña que todos los días le preguntaba a la mamá, mamá, mañana qué zapatos te vas a poner. Mamá, no era que tuviera muchos, por eso le preguntaba cuál te vas a poner, y ella le escondía su mensaje dentro del zapato. Y la mamá también le preguntaba, mira, guarda tus sueños debajo de la almohada, y entonces ella, de pronto encuentras ahí un sueño, y entonces buscaba ahí debajo de la almohada y encontraba, y se creó ahí como un ejercicio bellísimo que podía como irse relacionado, no sé, se me ocurrió, me recordó eso como el dispositivo que Fabio nos contó, que me parece bellísimo. Fantástico, Marta, muchas gracias. Marisol, habías levantado la mano por un momento. ¿Quisieras agregar algo, dar alguna idea? Buenas noches. Hola. Sí, hola. Quería compartir algo, pues lo estoy también desarrollando ahorita. Lo que pasa es que a mí me parece, en relación al trabajo con comunidad, muy valioso el campo artístico del tejido, ¿no? Y yo estoy vinculada con ese ejercicio y, digamos, encontré un poema que fue el que me dio la idea, que se llama Tejedoras de Mantas, de William Ospina. Entonces, la idea que yo tengo es que como las tejedoras desde tiempos remotos siempre, digamos, tienen como su grupito de tejido, perdón, de ovillos, de las lanitas, de todo esto, de los hilos, en cajitas, en baúles, ¿no? Entonces yo estoy armando, digamos, como el baúl, y dentro pensaba pues en la relación del vínculo del tejido con el tejido de palabras. Entonces, lo que tengo en mente, estoy creando como una especie de librito. Por acá, no sé si lo pueden ver. Perdón. Acá. Activa tu video, porfa. Va, ya. Eso. Ya te veo. Entonces, por acá. Entonces, están, bueno, ahí estoy como coloreando unas manitos que están tejiendo. Y la idea es hacer varios ovillitos, y en cada ovillito de lana, por ellos que tienen dibujadas las rayitas, es poner el verso y acompañarlo con una ilustración, pegaditos los hilos, con la ilustración que vaya acompañando el verso. Y les voy a compartir el poema que les cuento porque es un poema muy bonito. Por acá lo tengo.
Y pensaba pues que dentro de la cajita podrían ir varios de estos tipos de libritos que hicieran énfasis como al valor del arte del tejido, ¿no? Pueden ser diversos, ¿no? De diferentes culturas o comunidades. Ujú. Dice, las tejedoras de mantas. Viene la selva tejida de verdes, y pasa la bandada tejida de plumas, y sube el sol tejido de bendiciones, y baja el río tejido de peces y cantos, porque nada está solo. Vienen los cuerpos tibios tejidos de sangre, viene la noche mansa tejida de caricias, y se abren las mañanas tejidas de sueños, y se alza la canción tejida de alabanzas, porque nadie está solo. Entonces, este fue el poema que me dio como esta idea, y como yo soy tejedora, entonces, y yo manejo así la dinámica, tengo mis cajas con mis hilos, y bueno, yo entonces dije, voy a hacer esto, pero vinculándolo con el tejer las palabras, ¿no? Con la poesía. Eso quería compartir. Fantástico, mil gracias, Mari. Mira que hace un tiempo también tuve la posibilidad de acompañar una experiencia en el departamento de Antioquia, eso es en el municipio de Sonsón, Sonsón que viene siendo como el oriente tal vez, que es un lugar muy frío, donde además también hubo un flagelo del conflicto armado muy fuerte. Y Sonsón fue conocido como, así como Mampuján en la costa Caribe, un municipio conocido por sus tejedoras. Y estas mujeres que hacían estos tejidos utilizaban el momento del tejido para establecer conversaciones y contar historias. Generalmente eran historias alrededor de las cosas que habían tenido que vivir cuando tuvieron que salir desplazadas, cuando desaparecieron algunos de sus hijos. Y entre las conversaciones, los tejidos iban sanando justamente sus procesos. Ahorita les dejo un video cuando se acabe el Zoom y volvamos porque no puedo mandar chats, pero alrededor de toda esta experiencia de las tejedoras de Sonsón en Antioquia, crearon un proyecto que tuvimos la posibilidad de financiar en ese momento, que se llamaba El Costurero Viajero, y era una caja maravillosa donde habían poesías, historias de resistencia y de resiliencia de estas mujeres y cosas alrededor del tejido, frases que ellas mismas tejían o frases que sus hijos que estaban buscando decían y que ellas tejían. Entonces habían hilos, habían telas y retazos de muchos colores, y este costurero iba viajando de casa en casa por todo el municipio de Sonsón, después empezó a viajar por otros lugares de Antioquia. Entonces es una experiencia muy bella que de pronto pueda ayudarte también a fortalecer ese trabajo tan bonito que lideras y que combina justamente ese quehacer, ese oficio plástico manual con el oficio de narrar y de contar esas historias. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien? Gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más quisiera? Sí, Mayra. No, que yo quiero, es que a mí eso me apasiona porque también con la Martica en uno de los módulos del diplomado hicimos un taller que se llamaba así, como Entretejidos de Palabras, y ese tema del tejido es así como pura pasión. Entonces recomendarte dos libros muy bellos, uno que se llama Sueños de Lana, que a mí pues lo amo porque justamente habla de mujeres que tejen a lo largo del mundo diversas historias, y en particular hay una que yo creo, bueno, perdón que me meta aquí la cucharada, pero es que me parece tan brutal, y es esta de una sirena. Entonces dice que sueña que a la sirena se le pasa la pena y por fin podrá nadar porque tejió su propio mar. Entonces es como esas palabras que a mí me han ayudado a seguir siendo. Y hay otro libro muy hermoso que se llama Punto a Punto, de Ana María Machado, que también parte de esta idea de la voz como un relato que se va tejiendo, ¿no? Las mujeres cómo van acunando, hace la metáfora de las mujeres que acunan a través de los cantos y las palabras como el agua del río. Entonces, para que lo revises, yo tengo el de Punto a Punto, te lo puedo compartir si me escribes por el WhatsApp, y hermosa esa propuesta, es muy bella. Quería meter la cucharada. Ya. Y La joven tejedora de Marina Colasanti, también. Es hermoso. Sí, además es la princesa que va tejiendo su palacio, pero entonces el príncipe la empieza a obligar a que teja lo que quiere tejer. Un día ella decide destejer todo y empezar de nuevo. Es muy hermoso. Gracias. Gracias. Ya te escribo. Fantástico. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartir su trabajo o contar alguna historia o compartir algo sobre lo que hemos estado conversando? Este es el momento, amigos. Yo quisiera escuchar a Viviana. Vivi, tienes mucho que compartir también. Y a Mayra con su herbario
literario que me tiene en ascuas, pues. Vivi, ¿estás por ahí? Mayra, hágale, con confianza. Bueno, entonces empezamos con Mayra y sigue Vivi. Hágale pues, Mayra. Bueno, pues espere tantico. Entonces, bueno, yo empecé con una idea que se llama el herbario literario. A mí siempre me ha gustado las hierbas porque mi tatarabuela era yerbatera allá en Pensilvania, Caldas, entonces cuidaba a los campesinos con plantas y bueno. Entonces yo como que encontré que mi abuela era eso y dije, pucha, las hierbas. Entonces, por haber trabajado con la comunidad indígena Ticuna Leticia, ellos tienen un saber ancestral de las plantas súper poderoso y tienen todo un sendero ambiental donde uno recorre y lee las plantas. Entonces, por eso me surgió la idea de hacer un herbario literario, que aquí se los presento, por haber compartido las foticos. Pero entonces, inicialmente el herbario literario empezó con una suerte de metáfora como de boticas literarias. Entonces, la idea era que uno encontraba en este herbario estas boticas, pero acá estaban las plantas, ¿cierto? Entonces uno encontraba la manzanilla, la planta que fuera. Entonces yo había partido de esta idea inicial, de poner las boticas de palabras, entonces hierbas en una botica y en la otra fragmentos literarios. Entonces el profe David me dijo, no, pero píllate qué pasa con los ticuna, y me presentó un trabajo de Juan Álvaro Echeverry, que es un antropólogo allá en Leticia que trabaja y camella con los indígenas Munumirani muy fuertemente. Me dijo, pírate la idea del canasto, porque hay toda una concepción en torno, y después leyendo como el canasto como representación del pensamiento, ¿no? Y de la vida, y tienen como todo un tema también con la memoria, un canasto de las tinieblas que tiene una asociación como a un hecho violento que ellos vivieron, pero también el canasto como una posibilidad de sembrar las nuevas semillas. Entonces dije, no, pues hay que hacer los canastos, porque en efecto la comunidad ticuna pues siempre va con sus canastos por todas partes. Entonces me puse a construir los canastos. Entonces quedó esta idea, que son estos canasticos donde están las hierbas medicinales. Bueno, aquí no hay plantas amazónicas, solo está la coca, que esa sí la tengo por acá en este canastico. Entonces, es la relación entre las plantas medicinales y relatos asociados a esas plantas medicinales que buscan detonar como diálogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el romero, que William Shakespeare decía que traigo romero para los recuerdos, ¿no? El romero es una planta asociada a la memoria, la ruda para curarnos de espantos, entre otras cosas. Y la idea con este dispositivo es que cuando se converse en torno a las plantas, se escriban los relatos en este pequeño herbario. Bueno, acá es pequeño porque se ve chiquito. Es un herbario literario, cartonero, donde la idea es que las comunidades puedan escribir esos otros saberes de las plantas o las ilustraciones que les evoquen lo que sea que suceda, y que vaya viajando. Es decir, que este dispositivo, con el profe hablábamos, tenga la posibilidad de estar tanto en la selva amazónica como en las plazas de mercado, por ejemplo, acá de la ciudad, donde podamos conversar y empezar a dialogar sobre cómo las plantas también nos han ayudado en estos momentos a fortalecer nuestras defensas y bueno, tantos saberes que hay en estas maravillas. Y pues las boticas reúnen estos poemas. Aquí si ustedes abren encuentran una palabra que les va a curar el corazón o el estómago o lo que sea que tengan que curarse. Y ese es el herbario literario. Y ya.